Bien, les propongo esperar unos minutos ya a que se incorporen algunos estudiantes que pueden faltar, ¿ya? Ah, eso, bien, perfecto. Lo del día de hoy, ya, Camila Ruiz, no te grabado, perdón. Bien, ahora sí. Lo que vamos a ver el día de hoy ya tiene que ver en gran medida con una cátedra que no estaba considerada en el programa del año pasado, ya, y que dentro de las modificaciones que se hizo para esta nueva malla innovada, ya, se incluyó, ya, y que tiene que ver con movilidad y transferencia para personas que tengan cuadros neurológicos o trastornos de la marcha o personas en condición de postrado. ¿Ya? Entonces, cualquier persona que tenga problemas de movilidad ya, y que necesite de la asistencia, ya sea leve o mínima o máxima, ¿ya? Para poder realizar algún desplazamiento o transferencia, ¿cierto? Es lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Ahora, particularmente me parece interesante hablar de estas cosas ahora, ¿ya? Porque el movilizar a una persona que tiene dificultades de equilibrio, dificultades para caminar porque tiene una hemiparesia, dificultades para caminar porque tiene una amputación, dificultades para transferirse, por ejemplo, de la silla a la cama o de la cama a la silla, dificultades, por ejemplo, porque ha pasado mucho tiempo hospitalizado en una unidad y recién se está incorporando a bípedo, ya entonces en todas esas personas que uno comienza a intervenir y que poco a poco comienzan a readquirir o a adquirir la capacidad de deambular, ¿cierto? O de transferencia, hay un riesgo importante de caída, ¿ya? Entonces, por supuesto, lo que uno tiene que hacer es las transferencias y en la movilización o desplazamiento, ¿ya? Brindarle la máxima seguridad al paciente para que no sufra un accidente, ¿ya? Y eso es la más absoluta responsabilidad del profesional tratante, kinesiólogo, terapeuta, médico, fisiatra, ah, bueno, básicamente eso, ya. A la hora de movilizar al paciente, el paciente por nada del mundo se debe de accidentar o golpear o nada. Entonces, son condiciones que no deben de pasar y es por eso que dentro de esta asignatura se decidió poder hacer una cátedra sobre movilización y transferencia, ¿ya? Y que es lo que yo voy a compartir hoy día, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido algún acercamiento a lo que significa movilizar a una persona, no sé, algún adulto mayor, alguna abuelita que que esté en condición de postrada y que haya que dar la vuelta para que no se produzcan escaras, o algún adulto mayor que se quiera haber transferido a la silla o de la silla a un sillón, ya toda la fuerza que hay que hacer o la técnica para poder ayudarla, para brindarle seguridad en cambio de posición y desplazamiento y para, en el fondo, que efectivamente pueda cumplir con la actividad de lo que significa desplazarse hacia otro lugar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que voy a hablar hoy día sobre algunas recomendaciones, orientaciones y técnicas que van a facilitar por parte de ustedes el desplazamiento y la movilización de pacientes con dificultades para caminar, para deambular y para transferirse, ¿de acuerdo? Si se entendió, me pueden dar un like y así voy a continuar con la presentación que tengo preparada. Perfecto. Paula, ¿entendió? Bien. Araceli, Romina, perfecto. Ya. Y lo de hoy día en realidad es una especie de taller, conversación, preparé un pequeño PPT, ¿ya? Después lo que voy a hacer, encontré en la red, hechos por parte del Ministerio de Salud, algunos dípticos con recomendaciones generales, ¿cierto? Y encontré también un manual con pequeñas recomendaciones de la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, posterior a la presentación es lo que voy a compartir con ustedes a través de pantalla para que podamos visualizar algunas cosas, ¿ya? Y
Lo que me interesa hoy día es que ustedes tomen conciencia de los riesgos que significa movilizar a un paciente, ¿ya? Y de que hay técnicas que en el fondo van a brindarle la posibilidad al terapeuta de poder facilitar la transferencia de esta persona. Lo mismo, ¿cierto? Muchas veces va a pasar en las prácticas, ¿ya? Que o los internados que ustedes realicen, que le van a pedir probablemente algunos talleres para cuidadores, ¿cierto?, de personas postradas, que sea un taller, por ejemplo, de movilización y transferencia, cómo transferir a un adulto mayor, cómo cambiarlo de posición, ¿ya? Y son tareas que en general se le encomiendan mucho a los internos, a los estudiantes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes en esta etapa ya deben de tener un acercamiento a esto que es más concreto, ¿ya? Y posteriormente, cuando ya les toque llevarlo a la práctica, van a probablemente repasar algunas cosas de lo que yo comenté hoy día. ¿Ok? Todas las preguntas, las dudas, por supuesto, siempre van a ser bienvenidas y las voy a intentar responder, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla entonces con el pequeño PPT que preparé para hoy y la idea es que esto sea un conversatorio donde puedan formular las preguntas o su experiencia que puedan tener asociado a esta actividad. Comparto pantalla entonces. Bien, entonces tal como les conté, lo que voy a presentar ahora tiene que ver con desplazamiento y traslado de personas con trastorno neurológico y de personas con movilidad reducida en general, ¿ya? Ah, algunas definiciones, ¿cierto? Movilización, ¿cierto? Y transferencias que muchas veces se tienden a confundir o a asociar como términos comunes. Son conceptos que son diferentes en términos pragmáticos, ¿ya? Y la movilización significa un cambio de posición, ¿ya? De una persona en un mismo lugar, ¿cierto? Si alguien está en prono, ubicarlo en supino, si uno está en supino, ubicarlo en sedente, en el mismo lugar, ¿ya? Y las transferencias significan ya un desplazamiento de una persona desde un lugar hacia otro lugar. Por ejemplo, una movilización es girar al paciente en la cama, un paciente que está postrado, ¿ya? Una transferencia va a ser cambiar del lugar de la cama a la silla de ruedas, ¿ya? Eso se le llama transferencia, ¿ya? Y hay técnicas para transferir a las personas, hay técnicas para movilizar a las personas y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Lo más importante dentro de esto es que esa actividad se haga en un ambiente lo más seguro posible, ¿ya? Entonces, si usted cree que el paciente se le puede caer, se le puede soltar, no está seguro de hacerlo, no lo maneja, no lo haga, pida ayuda ya y con eso usted va a evitar que ocurra un accidente, ¿de acuerdo? Ya, los objetivos de las movilizaciones, ¿cierto?, de los pacientes son, primero, transferencias, cambios de posición de un paciente en cama, por ejemplo, un paciente que se encuentra en condición de postrado, ¿cierto?, que tiene una condición, un colchón antiescara, que si bien el colchón se llama antiescara, no quita la posibilidad de que ese paciente no tenga escara. Entonces, a pesar de que un adulto mayor se encuentre en condición de postrado y tenga un colchón antiescara, igual hay que movilizarlo, ¿cierto? Cambiarlo de posición para que no se produzcan escaras en aquellas zonas particularmente de prominencia ósea, ¿cierto? Como glúteos, sacros, tobillos, codos, zonas occipitales de la cabeza, ya. Instalar un paciente, por ejemplo, desde un vehículo a una silla de ruedas, ya que también pasa, o desde una camilla a una silla de ruedas, o a veces bajar a un paciente de un vehículo, ya, o inclusive evacuar al paciente desde su hogar hacia otro lugar, ya. Para esto es importante, primero, que el paciente se mueva, si es posible, que lo haga de forma independiente, que lo haga, ¿cierto? Si esa actividad significa algún riesgo, ¿cierto? Estar atento a esos riesgos, ¿ya? Y entregarle la asistencia mínima o moderada si fuese necesario, ¿ya? Y, por supuesto, hay hoy día equipos o dispositivos que se utilizan para transferir, ¿ya? Que probablemente, bueno, creo que traje algunas imágenes sobre ellos, ya que les voy a mostrar.
Antes de realizar una transferencia propiamente tal, hay unos consejos que son importantes tener presentes. Si usted va a transferir al paciente de la cama a una silla de ruedas, lo más importante en un comienzo es que tenga la silla de ruedas lo más cerca posible de la cama, ¿ya? No vaya a dejar la silla de ruedas 2 o 3 metros más allá, porque eso va a significar un mayor riesgo de caída, ya va a significar que usted tenga que hacer mucho más fuerza para trasladar al paciente y puede significar que el paciente se caiga efectivamente en 2 metros, ¿ya? Entonces, la silla de rueda o el dispositivo donde usted lo va a sentar, ya que esté lo más cerca posible del lugar de donde va a tomar el paciente, ¿ya? Lo otro importante tiene que ver con la iluminación. Si uno va a transferir un adulto mayor, para todo es bien sabido, ¿cierto? Que los adultos mayores, especialmente que ya se encuentran en condición de postrado, tienen dificultades con la visión, entonces tratar de que lo posible, encender la luz, ¿cierto? Uno muchas veces entra a una habitación donde hay una persona en condición de postrado, ¿ya? Y para uno la verdad es que con la cantidad de luz puede ser suficiente, ¿ya? Pero para un adulto mayor probablemente no. Entonces prenda la luz de la iluminación, abra las cortinas que le den luz natural, ¿ya? Y todo eso va a facilitar la actividad que usted va a realizar, ¿ya? Lo otro, ya en general para las transferencias y movilizaciones, ¿cierto? Si el paciente tiene un buen nivel de conciencia o si incluso ya está medio somnoliento, letárgico, ¿ya? Eh, verbalizarle al paciente siempre lo que se va a hacer, ¿ya? Y esto tiene que ver con una medida preventiva de accidente y tiene que ver además con un respeto hacia el otro, ¿ya? Para nadie es grato, ¿cierto? Que lo tomen y lo giren a uno sin que le digan nada. Entonces, la anticipación va a ayudar bastante. Usted le va a decir, hola, buenas tardes, la voy a girar, ¿ya? Y le va a decir fuerte y le va a repetir el comando verbal, la voy a girar y le va a pedir, usted la ayuda, le dice, ayúdeme todo lo que pueda, ¿ya? Y usted le dice qué tipo de ayuda le va a pedir, ¿ya? Lo mismo, si usted va a girar o le va a pedir a algún paciente que se baje de la cama, por ejemplo, al sillón, usted le dice, mire, usted se puede bajar solo de la cama, usted se puede bajar solo de la silla. Si le dice que sí, perfecto, usted lo observa, atento, cerca, ¿cierto? Y por supuesto, si tiene riesgo de caerse, estará mucho más próximo a él, ¿ya? Si el paciente le dice que no se puede bajar, que no se puede transferir, que no se puede girar, usted le ofrece la ayuda, ¿ya? Y le dice, lo voy a girar. ¿Cómo lo ayudo? ¿Ya? Y si el paciente tiene un buen nivel cognitivo, le va a decir, mire, antes a mí me ayuda, a mí no sé, el otro enfermero, el técnico me ayuda así y yo lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, en un comienzo, si el paciente tiene buen nivel de conexión y buenas funciones cognitivas, pregúntele cómo lo hacen, ¿ya? Y así usted va a saber de qué forma el paciente está acostumbrado a que lo movilicen o lo transfieran, ¿ya? Y lo otro que es importante, si usted va a transferir o movilizar a una persona que ya tiene un peso considerable o usted tiene riesgo de que se le caiga, por ejemplo, ya a pedir ayuda de otras personas. Evitar los movimientos bruscos, dolorosos, ¿cierto? Y procure que sea siempre una actividad segura para la persona, ¿ya? Dentro de los principios para las movilizaciones y transferencias básicas de pacientes, primero tiene que ver con el adaptar el medio, la luz, ¿cierto? Sacar la alfombra, todas aquellas cosas que se puedan deslizar, ¿ya? Dejar próximo la silla de ruedas si necesario, el sillón, pedirle la máxima colaboración al paciente, usted dice, ya, ayúdeme, tome el cuello, abráceme con fuerza, ¿ya? Y eso va a facilitar todo, ¿ya? Entregue orientación ya al paciente y dígale antes de transferirlo qué es lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Solicite ayuda en caso necesario y basar la información en el contacto, ¿ya? Entonces, el contacto se refiere al contacto manual, propiocepción, ya si usted, el paciente va a percibir diferente si usted lo toma con fuerza, con seguridad, ¿cierto? Le coloca la mano en la espalda y lo tira, ¿ya? Al que si usted lo toma con cuidado, muy suave, eso lo va a sentir, no le va a dar tanta seguridad, entonces tómelo fuerte, agárrelo fuerte, y de esa manera le va a dar mucha más seguridad al paciente. Principios básicos para la movilización y transferencia, continúo, ¿cierto? Utilizar
instrucciones verbales, que usted le dice ya, apoye el pie izquierdo, ahora apoye el derecho, ya ahora apoye los pies fuertes y vamos a levantar el poto de la silla, y se levanta, ¿ya? Y ahora le dice, me ayuda a girar, que vamos a girar para bajar a la silla, baje despacio todo lo que pueda y yo lo voy a seguir ayudando. Y usted así lo hace, entrega instrucciones verbales concretas y idealmente con un tono de voz un poco más fuerte por si el paciente tiene alguna dificultad en la audición. Moverse en bloque, ¿cierto? Tratar de no hacer movimientos de rotación con el paciente, ya, sino que gire un pie, gire el otro y ahora nos sentamos, ¿ya? Tratar de no levantar peso excesivo, ¿cierto? No hacer daño al paciente, que está de más decirlo, y mantener el cuerpo del paciente bien alineado, ¿ya? Y eso va a facilitar o va a minimizar el riesgo de caída. Algunas técnicas de movilización, ¿cierto? Va a depender mucho cuando uno quiera movilizar a un paciente de la altura de la camilla, de las condiciones morfológicas del paciente y, por supuesto, de las condiciones morfológicas del terapeuta o el tratante, ¿ya? Si usted lo va a girar, por ejemplo, usted le puede decir, como la primera imagen, ya, flecte la rodilla, ¿cierto? Flecta la rodilla y después le pide gire la rodilla hacia el otro lado, ya, así comienza a levantarse la cadera y usted se gana del lado en el cual va a girar el paciente y así lo levanta. Coloca una mano en la zona glútea y otra mano en el hombro, ya, y así tracciona y lo gira, ya. O si el paciente no puede flectar la rodilla, le puede pedir que cruce los pies y de esa manera ya le va a ayudar, ¿ya? Entonces usted se posiciona, el posicionamiento del terapeuta, del personal que va a hacer el cambio de posición es clave. Usted se ubica hacia el lado donde va a girar la persona, ¿de acuerdo? Lo mismo si usted va a sentar a un paciente, ya, lo más importante es primero velar por las medidas de seguridad, que si el paciente no tiene todavía un control de tronco, ¿cierto? Usted le pedirá a algún auxiliar o asistente que se gane detrás, ubicará la camilla pegada a la pared, ¿ya? Lo hará con apoyo de un tercero, ¿ya? Entonces, pero si el paciente ya tiene control de tronco, por ejemplo, y se está comenzando a lograr la posición de sedente, lo gira como se ve en la primera imagen, ¿cierto? Lo ubica de lado, ¿ya? Toma un brazo bajo el posterior a la rodilla, baja los pies y después desde el hombro levanta el cuerpo, ¿ya? Usted le pide al paciente que lo abrace, por ejemplo, si es posible, y eso va a hacer que los cuerpos se acerquen mucho más para poder realizar la transferencia. Y eso va a significar que usted tenga que hacer menos fuerza, ¿ya? Pero en los casos en los cuales usted cree que ya no puede hacerlo porque le va a faltar un poquito de fuerza, porque el paciente tiene un peso considerable, pida ayuda de otra persona, ¿ya? Y algo que cuando ya lleguen a los internados probablemente les va a tocar hacer, dependiendo de la unidad, y para esto ustedes tienen que estar preparados de que hay que minimizar el riesgo lo máximo posible. Lo mismo, dos imágenes súper sencillas, ya sencillas, pero que son muy gráficas, ya si el paciente está mal sentado, ya usted lo corrige y se gana detrás del paciente y de la zona axilar lo levanta, ¿de acuerdo? Lo levanta y hace que la zona de la pelvis quede mucho más cercana al respaldo, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario levantarlo de nuevo y sentarlo de nuevo, ya, sino que lo tracciona hacia atrás, hacia superior, y de esa manera el paciente se posiciona, ¿ya? Y para evitar que se desplace hacia adelante, por ejemplo, ya, usted le pide que apoye fuerte los pies contra el suelo, ya, con la rodilla 90 grados, y de esa manera no se va a tender a deslizar, ¿ok? Repito, bueno, otra imagen sobre técnicas de transferencia, ¿ya? Si usted va a levantar a un paciente de una silla de ruedas o de cualquier silla, hay varias técnicas para transferirlo de sedente a bípedo, pero esta es como la más tradicional. Usted le puede pedir primero al paciente que lo abrace, ¿cierto? Que lo abrace fuerte, ¿ya? Después usted mete una de sus piernas entre las piernas del paciente, entre la pierna izquierda y derecha, y apoya fuerte, ¿cierto? Y después lo abraza desde la cintura. Y desde ahí usted echa su cuerpo hacia atrás y le pide toda la ayuda al paciente. Haga fuerza, vamos, arriba, arriba, levante, 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 y lo levanta. Si el paciente está seguro, usted lo levanta, ¿cierto? Lo levanta, lo mantiene en posición, pero jamás lo suelta, ¿ya? No lo suelta hasta cuando usted esté convencido completamente que
segure la actividad. Y lo mismo después para bajarlo. Usted lo baja, ¿cierto? Mete un pie entre la rodilla del paciente y le dice, vamos a bajar despacio. Usted me ayuda todo lo posible, no se suelte de mi cuello y bajamos despacio, ¿ya? Es la forma en la cual podemos hacer transferencia lo más seguro posible. Perfecto, entonces, estos temas son temas interesantes que tienen que ver prácticamente con cosas prácticas, ¿ya? De lo que significa movilizar, a un paciente que tenga algún trastorno de marcha, ¿ya? Y hacer la transferencia debe ser bípedo o 4 puntos inclusive, ¿ya? En el caso particular de pacientes con hemiparesia, ¿cierto? Si yo fuera su paciente y tengo una hemiparesia derecha, ¿cierto? Y usted me saca a caminar, ¿cierto? Por la unidad de terapia, lo que usted como terapeuta debería hacer es primero ganarse el costado derecho del paciente al lado afectado siempre, ¿ya? Porque el paciente no va a tender a caerse hacia el lado sano, va a tender a caerse siempre hacia el lado afectado, ¿ya? Sin respuesta o reacción protectora que le permitan colocar la mano para no golpearse la cabeza. Entonces usted se gana del lado afectado, ¿ya? Y desde ahí puede tomar columna, cadera, ¿ya? Para poder apoyarlo y que sea una actividad segura, ¿ya? Eso es importante de poder decir, ¿ya? Ahora, en lo que significa transferencia y movilizaciones, ¿cierto? Está la posibilidad ya de que algún paciente con deterioro cognitivo, ¿cierto? O que esté postrado, por ejemplo, les pueda pasar a tirar el pelo, ¿ya? ¿Ya? Y eso es parte de lo que puede pasar. Entonces, idealmente, tener siempre, en el caso particularmente de las niñas, ¿cierto? El pelo tomado, tratar de no llevar aritos que sean como de estos que cuelgan, porque eso también a veces pasa, ¿ya? Y algo que se le dice también a los estudiantes, ¿ya? Tratar de no llevar gargantilla o nada, ¿ya? Porque todo eso puede significar que algún paciente con deterioro cognitivo, ¿ya? Pueda tirar o tomar esa zona para traccionar, ¿ya? Y también dentro de lo que significa transferencia, ¿cierto? Está la posibilidad también de que el paciente a veces la pueda pasar a tomar en alguna zona que a usted le puede incomodar, ya sobre todo si hay pacientes con deterioro cognitivo, ya. Eso puede pasar, ya, y por supuesto ustedes para eso también tienen que estar preparados, pues ya, porque está dentro de las posibilidades, especialmente en el caso de las niñas, ya. Y o sea, si no, le pueden preguntar a cualquier enfermera o técnico en enfermería que trabaje en una UCI o en el hospital, ¿ya? Porque son cosas que a veces pasan sin intención, pues, ¿ya? Sobre todo cuando hay deterioro cognitivo o ya hay déficit visual, ¿ya? Ah, eso. Y lo que voy a compartir a continuación tiene que ver con algunas recomendaciones que aparecen en dos manuales. El primero es de el Gobierno de Chile y el segundo es de la Asociación Chilena de Seguridad. Compartir pantalla, comenzar transmisión. Posteriormente, estos documentos se los voy a compartir para que los tengan, ya que es lo que significa transferir a una persona. Ya, tal como les dije, consejos previos, tenga la camilla, la camilla o la silla cerca, tenga conocimiento sobre transferencia, el modo adecuado, evite movimientos bruscos, procure darle seguridad a la persona, ya, solicita apoyo si es necesario, ya. Aquí salen las imágenes, ¿ya? Y también es importante en la atención primaria educar a las personas que tienen el rol de cuidador, ¿ya? Por ejemplo,
esposos que cuidan a la señora, señores que cuidan al esposo, hijos que cuidan a los papás, ¿ya? Porque en esta actividad de transferencia, muchas veces si las fuerzas se hacen mal, ¿ya? Van a provocar una hernia discal, ¿cierto? Y eso, por supuesto, si se enferma el cuidador, claramente va a ir en desmedro de la salud de la persona que se está cuidando, ¿ya? Entonces, lo más importante en esta relación cuidado, persona o cuidador, ¿ya? Tiene que ver con que además se mantenga bien de salud el cuidador, ¿ya? Entonces, estas técnicas buscan además facilitarle la tarea a las personas que tienen el rol de cuidador, pero además evitar que se produzcan, por ejemplo, hernias lumbares producto de las fuerzas que se realizan en esto, ¿ya? Y bueno, lo que yo les comentaba, información sobre lo que se va a realizar, iluminar la zona, si usted lo va a transferir a una silla de ruedas, colocarle los frenos previamente, ya ubicar la silla de ruedas, por ejemplo, o la silla de ruedas, o la silla donde se va a sentar, como en la imagen 4, lo más cercano a la pared, de tal manera que la silla no se dé vuelta y caiga el paciente hacia atrás, ¿de acuerdo? Y lo otro tiene que ver con este documento, miren, que está, yo lo encuentro súper bueno, se lo voy a compartir también de ahí, y lo que voy a hacer ahora, básicamente, mostrarle las imágenes que aparecen acá, que a mí me gusta mucho porque está bien gráfico, ¿ya? Um, Ahora, este manual, si ustedes se fijan, técnica de movilización para pacientes y tiene por objetivo prevención de lesiones en dorsolumbares, ¿ya? Y especialmente hernias discales, ya que este manual apunta especialmente a enfermeros, personas del SAMU, técnicos en enfermería, ya, que constantemente y a diario deben de realizar movilizaciones y transferencias de pacientes, ¿ya? Pero en este caso, en el caso nuestro, probablemente en los internados a ustedes también les va a tocar. Si alguien pasa, por ejemplo, por la unidad de geriatría agudo, si alguien pasa, por ejemplo, por UCI, si alguien pasa por un servicio de rehabilitación física, ya es probable que pase. Si alguien pasa por un centro de días, también, ya. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Despejar la vía a donde se va a colocar el paciente, ¿ya? Um, Esto no lo va a tocar usted porque esto pasa por paratenes, ¿ya? Esto es importante, si usted va a un lugar de práctica o prepráctica, olvídese de los zapatos con tacos, ¿ya? Evite los zapatos como los suecos y busque zapatos que sean lo más cómodo posible, ¿ya? Porque necesita usted, primero, andar cómoda ya y segundo, evitar que se pueda resbalar, por ejemplo. Entonces, zapatos cómodos, que se adhieran bien, que le den seguridad a usted, porque probablemente le va a tocar hacer transferencias de acuerdo del lugar donde esté, ¿ya? Entonces, puede ser una recomendación súper básica que puede parecer incluso que está de más decirlo, pero nunca va a estar de más si se trata de poder evitar un accidente en un lugar de trabajo. ¿Ya? Esto, ¿no? Miren, fíjense, esta imagen también, ¿ya? Cómo se va a realizar la fuerza ya para poder levantar a alguien desde el suelo, ¿ya? Y si bien ustedes no van a trabajar con camillas, pacientes en camillas, sí, probablemente van a trabajar con pacientes muchas veces en colchonetas, ¿ya? Entonces, lo mismo va a pasar, cómo usted lo va a levantar. Trate de que sea haciendo fuerza con la rodilla y no con la zona de la espalda, ¿ya? Porque eso sí es letal para la ocurrencia de una hernia discal. Les presento esto de la silla de ruedas, que es importante. Estos apoyapiés que aparecen con el número 9, la gran mayoría de las sillas son abatibles, ¿ya? Y en el número 7 están los frenos, ¿ya? Entonces, los apoyapiés, si usted va a bajar un paciente o lo va a subir, los apoyapiés los tiene que plegar, levantar, para que el paciente pueda meter sus pies, pues ya si tiene los apoyapiés puestos, le va a costar muchísimo más. Y otro, si usted lo levanta o lo sienta de la silla de ruedas, ambos frenos tienen que estar puestos, ¿ya? Y tienen que estar puestos porque si tienen un solo freno puesto, al sentarse el paciente, la silla se le va a girar, ya como en sentido del reloj o contrario. Entonces, ambos frenos puestos. Si los frenos no estuvieran tan bien, usted lo que tiene que hacer es pegar la silla a la pared para que no se le resbale, ¿ya? Mire, y las camillas también tienen silla de rueda acá abajo, ¿ya?
tienen frenos en la parte baja, entonces también los puede apretar para darle estabilidad. Y muchas veces hay sillas de ruedas que también tienen frenos en las ruedas delanteras, ¿ya? Esto está de más, esto no. Bueno, esto habla un poco sobre los centros de gravedad, que no voy a detallar, ¿ya? La técnica de cómo lo hace, ¿cierto? Fíjense, toma la zona posterior de la rodilla, la baja y después levanta al paciente para que se siente, ¿ya? Lo otro que es importante, fíjense en esto que también es súper, súper significativo, y no sé si se lo había referido, pero lo refiero nuevamente, ¿ya? La zona de la faja lumbar, ¿cierto? Que comprende musculatura oblicua, recto lumbar, ¿cierto? Básicamente sí, ¿ya? Tiene la particularidad de que si uno la contrae estos músculos, ¿cierto? Aprieta, es decir, aprieta fuerte la guatita, le va a dar mucha más estabilidad a la columna. Entonces, si usted va a hacer transferencia, movilizar a un paciente, ¿cierto? Especialmente trate de llevar contraída siempre la guatita, tome aire ya y apriete fuerte la guatita, que eso va a generar una presión interna que va a darle más estabilidad a la columna y con ello va a minimizar el riesgo de que le pueda ocurrir una hernia discal. Las mismas técnicas de transferencia, ¿cierto? Usted se gana del lado que va a girar, toma hombro, ¿cierto? Toma zona glútea y gira, ¿ya? Usted le dice lo voy a girar y lo toma de la zona glútea, también lo puede tomar de la zona de la cadera, lo puede tomar de la zona del cinturón, ya donde pasan las correitas, ya el cinturón en la parte posterior, y de ahí lo gira si es necesario. Ya aparecen algunas otras recomendaciones del paciente que se encuentra encamado, que es como para enfermería, ¿ya? El mismo cambio de posición, ¿ya? Fíjense, coloca una mano bajo la cabeza y de ahí lo sienta, ¿ya? El mismo procedimiento, ¿ya? Las camillas llevan silla de ruedas, en general ustedes no van a hacer traslado de paciente en camilla, ¿ya? Los frenos son estos, ¿cierto? Siempre coloque los frenos en la silla de ruedas, ¿ya? Si usted va a bajar al paciente de la camilla, retire el escabel, ¿cierto? Porque usted mismo se puede accidentar y con esto caer con el paciente. Ahí va la silla de ruedas. Ya, esto es lo que yo les contaba, los apoyapiés se levantan hacia arriba, son abatibles. Y así usted puede acercar mucho más al paciente hacia la silla de ruedas. Pídale ayuda, pídale que lo abrace, ¿cierto? Pídale que tome de los hombros y de ahí se levanta, ya tal como aparece en la imagen, ¿ya? Y lo sienta en esa posición, pues ya lo más alineado posible, y usted le pregunta si quedó bien, se siente bien, si quedó bien sentado, ya, porque a veces hay pequeñas diferencias de cargas de peso en cadera que los pacientes sienten y perciben. Ya, lo mismo, la misma técnica, y estas son las ayudas mecánicas, ¿ya? Este manual a mí me gustó mucho porque es bien gráfico, ¿ya? Para transferir uno puede utilizar, por ejemplo, estos cinturones que lo que hacen es permiten poder tomar al paciente, especialmente el cinturón a aquellos pacientes que tienen más volumen. Le coloca el cinturón en la zona lumbar y de ahí lo toman, ¿ya? O también hay tablas de transferencia, ¿cierto? Para evitar levantar y que hace que el paciente se desplace como haciendo push-up desde una zona a otra. Un disco giratorio también, que yo particularmente no los conocía. Y bueno, hay otros equipos que se llaman Tecle, ¿cierto? Que hay una imagen acá abajo que es, bueno, no, es esto. Un Tecle, ya que es una grúa hidráulica, especialmente para trasladar personas que tienen peso importante, ya, y que en general los hospitales los tienen ya, o las personas que tienen el rol de cuidador de personas que tienen peso significativo, ya. Y se utilizan de esta manera, ya, es como una grúa hidráulica que uno coloca al paciente muchas veces bajo la cama, en la sábana, coloca como una lona ya grande y después se toma de algunas partes y el paciente queda como colgadito y después se baja al mismo sillón. Y de esa manera uno se evita hacer tanta fuerza para movilizar o transferir a un paciente de un lugar a otro. Y esto también se ocupa mucho en los hogares de adultos mayores, ya, porque son realmente útiles para evitar la ocurrencia de accidentes. Otras actuaciones para girar pacientes, ¿ya?
Lo mismo cómo se ocupa esto para transferir pacientes sentados, hay diferentes tipos, ya generalmente cuando salen los tecles vienen con algún pequeño manual que les dice cómo poder utilizarlo, ¿ya? Y se pueden tomar así también, especialmente aquellos pacientes que tienen más control de tronco, ¿ya? Y vienen unos apartados sobre pausa activa y ejercicio, ¿ya? Y esto especialmente para las personas que tienen la labor o el rol de cuidadores, ¿ya? Y dejo de compartir. A ver, algo aquí. Perfecto, es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy, ¿ya? Que tiene que ver con algunas técnicas de transferencia de movilidad, ¿ya? Lo más importante dentro de esto es que sea una actividad segura, ¿ya? Y, por supuesto, dentro de esto, a quienes les cuesta un poquitito más son a las personas de género femenino, porque a veces significa un poco más de fuerza, ¿ya? Pero usted siempre pida toda la ayuda necesaria, sobre todo si son sus primeras experiencias con la movilización o traslado de pacientes con trastornos motores, ¿ya? Porque no pueden haber accidentes, pues ya, a la hora de desplazamientos con personas con accidente vascular encefálico, secuelado, ubicarse siempre en el lado del afectados para evitar, en caso de que se caiga secar, por lo menos uno lo pueda tomar. Dele propiocepción, especialmente de zonas proximales, cintura escapular, cintura pélvica. No tengan miedo de tomar zonas glúteas porque eso es parte importante del tratamiento, ya. La propiocepción sobre lo que se conoce como la zona, la cintura escapular y pélvica, que son los pilares de neurodesarrollo que se plantea de dónde se origina el movimiento, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido acercamiento o ha tenido la posibilidad de poder transferir o movilizar a otra persona en un comienzo. No es tan sencillo, ¿cierto? Uno tiene una serie de temores, pero en la medida en que uno lo hace más práctico, ya, y lo repite, lo repite, lo repite, y ve cómo lo hacen otras personas, va a poder ser mucho más fácil, ¿ya? Entonces, en la transferencia se cuida la persona y también se cuida quien transfiere, ya ambos. Y lo que me queda, voy a compartir con ustedes un link, ya yo creo que en el transcurso del día, que muestra un poquitito de uno o dos videos que muestran cómo se hacen transferencias, ya. Y hoy en día, en esta modalidad a distancia, tenemos que utilizar todos los recursos disponibles para poder lograr el objetivo de aprendizaje, ¿ok? ¿Preguntas sobre lo que acabo de plantear o referir? No, profe, es clarito. O sea, yo creo que falta ver los videos nomás, pero no tengo dudas yo. Profe, y tengo una consulta. Sí, adelante, Romina. Quería saber si, es que no sé cómo plantear la pregunta, pero respecto a los niños, el tomarlos cuando tienen alguna, por ejemplo, parálisis, o cómo tomarlos para trasladarlos. Si son pequeños, se toma siempre protegiendo la cabeza, pero a medida que van creciendo, igual se implementa esta medida que usted nos mostró. O hasta Sí, que ya como que a uno se le imposibilite tomarlo porque ya está muy grande. sí, buena pregunta. Ya en el caso de niños, ya, bueno, con niños que 1 año, 3 años, la verdad es que no es tan difícil transferirlos, ¿ya? Y lo mismo, ya bueno, cuando yo cuento un poco mi historia, cuando yo trabajaba en Teletón, uno bajaba a los pacientes de la silla de rueda o del coche y los llevaba a la colchoneta, ¿ya? Y uno lo que hacía, no me inclinaba con el cuerpo hacia adelante a bajar el niño, sino que flectaba rodillas, ¿ya? Y desde ahí lo bajaba, ¿ya? Entonces era un proceso lento, ¿ya? Y que se hace como con harta precaución porque uno se puede ir para adelante y eso significa poder golpear al niño, ¿ya? Entonces, siempre lo más seguro posible, ¿ya? Inclina una rodilla, pone una rodilla en el suelo, después pone la otra y después baja el niño, todo súper secuenciado, ¿ya?
Ahora, como uno lo hace tantas veces, ¿cierto? Ya, no sé, en el día muchas veces lo hace de manera inconsciente, ¿ya? Pero en una primera etapa es un proceso súper consciente, ¿ya? De lo que significa tomar al niño, movilizarlo, ¿ya? O levantarlo de la colchoneta y llevarlo a la silla de ruedas para que no lo haga la mamá, ¿ya? Entonces, y uno también toma al niño desde la colchoneta, lo apega lo máximo posible a su cuerpo, ¿ya? Y eso hace que el centro de masa quede más cercano al centro de gravedad, ¿ya? Y significa eso que uno tiene que hacer menos fuerza, ¿ya? Entonces lo apega lo máximo posible y después uno se empieza a levantar y lo mismo lo lleva a la silla de rueda o al coche, si es necesario, ¿ya? Pero, y por supuesto estos principios que yo les acabo de presentar aplican básicamente como para población adulta, pero a veces hay niños que ya tienen a los 15 años el tamaño de un cuerpo adulto y también va a haber que probablemente considerarlos a la hora de movilización. Si usted tiene dudas, por ejemplo, y le toca a un niño, usted puede preguntar a la mamá, ocupe siempre el recurso, cómo lo hace, cómo lo transfiere, cómo lo baja, cómo lo sienta, cómo lo lleva a colchoneta. Usted ve y de la mamá o papás también usted va a poder aprender, siempre, ¿ya? ¿Ok? Excelente pregunta, Romina, te lo agradezco. Gracias, profe. Muchas gracias. Y en el caso, agrego algunas cosas, en el caso de niños, ya, uno siempre tiene como los temores de que se puede quebrar o algo, ya, pero en el caso de los niños con parálisis cerebral, la posibilidad es muy baja, bajísima, salvo que uno se golpee y se caiga, ya, pero particularmente hay que tener precaución con niños con osteogénesis imperfecta, ya, porque son niños frágiles que se pueden quebrar con facilidad, ya, entonces, en esos casos hay que tener mucha, mucha precaución y si usted cree que no lo va a poder hacer bien o le da temor, pídale al papá o a la mamá que lo bajen o los transfieran, ya, porque son niños que se quebran con mucha facilidad y muchas veces las fracturas que ocurren son fracturas que no provocan dolor, ya, hasta unos días después. Entonces, en esos casos particulares, niños con trastorno de la fijación del calcio del hueso, osteogénesis imperfecta, ya, ya, tener esas precauciones. Profe, Ujú. ¿me escucha o no? ¿Se Sí, escucha? escucho bien, sí, sí, Ah, ya. perfecto. Nada, lo que pasa es que en realidad iba a contar que, bueno, yo soy voluntaria de Teletón, Ujú. entonces a veces he participado en un evento que se llama Verano Teletón, y ahí Sí. también hacíamos traslados de Ujú. niños, y a veces lo hacíamos de a dos personas. Por Ujú. ejemplo, alguien abrazaba por atrás, debajo de las axilas, Ujú. y el otro compañero sujetaba por debajo del pliegue de la rodilla. Sí, Y así correcto. Ujú. transferíamos. O por ejemplo, Ujú. cuando teníamos que subir a los buses, era más fácil de a dos. Sí, Siempre, generalmente lo hacían entonces, los hombres porque tenían más ok. fuerza, pero lo Sí, hacíamos así. entonces, es interesante, gracias a lo que dice Paula, tratar de pedir ayuda. Uno puede tomar desde la parte posterior, ¿cierto? Y abraza, ¿cierto? Abraza la mano adelante, ¿ya? Y el otro puede tomar de la zona de la rodilla como si el paciente estuviera sentado, ¿ya? Uno de los dos que guíe la actividad y que entregue comandos verbales para que el otro pueda seguirla, ¿ya? Y eso resulta bastante bueno, ¿ya? Pero esa experiencia que ha tenido Paula ya es bastante beneficiosa para un acercamiento y qué significa en el fondo traslado o movilizaciones de pacientes con trastornos neuromotores. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Por favor, todas son bienvenidas. ¿Ya? Ah, ¿preguntas? La verdad es que puede parecer bastante lejano tal vez para ustedes al hablar de transferencia y movilizaciones, pero yo les aseguro que en quinto año, por lo menos en uno o dos internados, le va a tocar hacer mucho esto, ¿ya? Porque es parte del cotidiano, ¿cierto? De lo cotidiano que se hacen los terapeutas, hacemos los terapeutas que nos dedicamos al área física, ¿ok?
Ahora, en algún momento cuando pase ya la pandemia vamos a hacer un taller de silla de ruedas, ¿ya? Y probablemente ahí también vamos a poder tocar algunas técnicas de transferencia anteriores, posteriores, laterales, ¿ya? Para que ustedes se sientan probablemente un poquitito más seguros a la hora de realizar, ¿ok? Eso estaría bueno, profe. Sí, estamos todos a la espera de que esta pandemia ya nos dé un poco más de tregua, ¿ya? Y Profe, podamos... Sí, adelante. esa es una consulta. ¿No se ha evaluado la posibilidad así como de hacer en modo semipresencial ahora? ¿O no se ha hablado como carrera? ¿No se le pregunto así como... Interesante pregunta ya. Yo creo que lo desconozco. Lo desconozco. Es una pregunta que tal vez podrían plantearle a Carmen Gloria, que es la directora. ¿Ya? Ella puede estar un poco más al tanto de la situación. ¿Ya? O sea, yo creo que son decisiones que en ningún caso pasan por mí, ya pasan por lo que tiene que ver con la dirección de la universidad, bajo las normas que guíen, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, probablemente no te voy a entregar una respuesta porque no sé nada de cómo va a poder ser. Pues, entonces, mientras no me avisen que hay algunos cambios, Claro, ya, yo le lo que preguntaba por sí, los consejos de escuela que a lo mejor hayan podido tener como profe y hayan hablado esos temas. sí, bueno, particularmente yo, bueno, participo súper poco de algunas cosas, o sea, participo harto en la escuela, pero de algunas reuniones no estoy por un tema de tiempo, ya, pero Claro, quien está mucho más al tanto de todo esto es Carmen Gloria. Y yo te propongo que tal vez se lo puedan plantear a ella, el cómo se viene el próximo semestre, ¿ya? ujú. Sí, profe. Gracias. Es que igual me surgía esa duda porque yo, o sea, yo he sabido de algunas otras carreras que van a empezar a hacerlo desde el siguiente semestre. Y estaría bueno para estas cosas así, pues, como más prácticas quizás donde los que Ujú. pudiéramos se acercaran a la universidad o los que quisieran, porque obviamente a lo mejor no todos van a poder. Sí, Eh, ahora si estuviera esa posibilidad que no sé qué tan factible sea ya, si se pudiera realizar ya, fantástico, por mi parte no hay ningún inconveniente en poder hacerlo, es algo que siempre he tenido el compromiso con ustedes. Ya. Mal que mal, ya en un par de años más vamos a ser colegas, así que ya no van a ser mis alumnos. claro. Y bueno, me cobran todas las palabras sobre lo que he ofrecido. Voy a leer los mensajes, a ver, sí, Romina, sí, perfecto, van a mejorar el taller. Y Paula dice que tenemos laboratorio, así es, pues yo he visto algunas fotografías ya, y hay laboratorio de órtesis y prótesis, ya, así que fantástico, ya, y ese laboratorio, venimos trabajando en ese laboratorio ya hace harto tiempo, ya, incluso desde el primer año de la carrera, ya. Yo también colaboré en lo que hay ahí con alguna idea, así que probablemente es un espacio bien significativo para quienes ya llevamos tiempo con ustedes, porque ha significado hacer hartas mejoras, lo mejor posible para ustedes cuando ya lo pueden ocupar, los luces, la iluminación, los materiales, los insumos, la herramienta, ya que sea un ambiente grato, cálido para el aprendizaje en el fondo, ¿ya? Y bueno, por supuesto, yo también quiero darme una vuelta ahí cuando ya se puede utilizar. Eso, ha sido un agrado poder compartir con ustedes esta clase. Espero que tengan una linda jornada. Vamos a realizar, tenemos pruebas la próxima semana, ¿ya? Voy a pedir que por favor unos minutitos para poder coordinar la evaluación. Y si no me equivoco, la prueba es el día 16. Tengo hartas cosas en la cabeza, ya, pero 16, miro el calendario, miércoles, perfecto. Ya, ayer subí material ya a Cibedu MD, ya. Consideren además los videos que les compartí que se van a considerar en la evaluación, especialmente lo de la doctora Lachevsky, que a mí me gusta mucho porque es una eminencia internacional en defensa. Eso, no sé si hay preguntas al respecto. Creo que por mi parte no, profe. O sea, yo creo que con los videos queda clarito, por ejemplo, cuando mueven a la persona o la lateralizan, la parte de cómo
Ay, no sé cómo explicarlo. Como cuando colocan la manito debajo de la axila, puede ser, o Sí. debajo de la cabeza. Ujú. Esa Sí, me cuesta un poquito. sí, las formas de tomar, las tomadas. ¿Sí? Uno las puede llamar como tomadas. ¿Ya? Ya, que es como un poco más español. Los españoles siempre colocan palabras para describir cosas, ¿ya? Pero ya el lenguaje técnico de a poco le va a ir quedando. Si ustedes comparan, por ejemplo, el inicio del semestre con ahora, yo les aseguro que tienen mucho más vocabulario respecto de cosas clínicas, ¿ya? Y también es parte de lo que se persigue en estas asignaturas clínicas, que son comenzar a hacer un acercamiento por parte de ustedes a todo lo que significa atender personas con algún tipo de trastorno neurológico, neurocognitivo o traumatológico inclusive. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, preguntas o inquietudes, no tengo más que gratitud para ustedes por participar hoy. Y nos podemos ver, nos vemos ya, ¿cuándo? La próxima semana. Hoy día ya es miércoles. ¿De ¿El profe acuerdo? el bloque después no lo va a hacer entonces? No, en el siguiente bloque está destinado para traumatología, ¿ya? Y lo que no va a haber que hacer en traumatología, solamente voy a hacer la revisión de las pruebas para las personas que lo han solicitado, ¿ya? Ya. Entonces, ese bloque queda libre, ¿ya? Y la próxima semana ya voy a pedir que aquellas personas que quieran revisar su prueba de neurología me envíen un correo y yo los comienzo a agendar cada 5 o 10 minutos y así le doy el espacio a cada uno de que pueda revisar en qué se equivocó en la prueba, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Eso, un abrazo grande para ustedes, que tengan una buena tarde, ¿ya? Y nos vemos a distancia la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, profe. Chao, Chao, que profe, esté que muy esté bien. bien, Un gracias. Chao, que esté abrazo. muy Chao, bien. chao. Chao.